todos los televidentes que nos sintonizan a través del canal 4 RD y de sus redes sociales. Quiero hacer referencia hoy a unos inválidos mentales de las redes sociales, a unos señores que actúan con cierta oligofrenia y que andan buscando nóminas de diversas instituciones públicas y estar señalando personas sin ningún tipo de miramiento. Y hago referencia en específico al despacho de la primera dama. Anda circulando pues, la nómina de esta institución que creo que ronda este año y el año pasado cerca de los 1.000 millones de pesos de presupuesto, 900 y tantos millones de pesos de presupuesto. Y bueno, simplemente publican esta nómina y dicen, miren el presupuesto del despacho de la primera dama. No se detienen a decir si esto es mucho o poco, si se invierte o no se invierte. Simplemente es un gasto, ya por ser así sean 2 pesos, porque no hay ningún tipo de comparación tampoco. Así sean 2 pesos o 100 pesos, esos cerca de 1.000 millones de pesos, pues simplemente sería una acusación de que lo está manejando el despacho de la primera dama, como si fueran al bolsillo de la primera dama, una insinuación de corrupción, una insinuación burda de corrupción. Y más adelante yo quisiera estar presentando, ojalá ya lo tuviéramos listo, un video que ya estamos listos, me dicen en estudio, un video sobre uno de los programas, el primero de los programas del despacho de la primera dama, y ustedes me dirán entonces si el presupuesto que se destina al despacho de la primera dama resulta ser mucho o poco, y qué se está haciendo con este dinero. Vamos a ver qué se está haciendo con el presupuesto del despacho de la primera dama. ¿Qué cosas hace? Adelante, señor. Conoce los programas del despacho de la primera dama. El CAID Conoce los programas del despacho de la primera dama. El CAID es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Aquí brindamos terapias a muy bajo costo a niñas y niños de 0 a 10 años en condición de autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Hay un CAID en Santo Domingo Oeste, en Santiago y en San Juan de la Maguana. Pronto también en Santo Domingo Este y San Pedro de Macorís. Las familias que llegan al CAID encuentran la atención y el cariño de especialistas en pediatría, neurología, psiquiatría, fisiatría, nutrición, evaluación y diagnóstico, atención temprana, terapia del habla y del lenguaje, apoyo psicopedagógico, terapia familiar y terapia ocupacional. Además, terapias complementarias que comprenden musicoterapia, teatro, danza y pintura. Con los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, hemos democratizado la atención y el cuidado de nuestros niños y sus familias para juntos seguir construyendo una sociedad plenamente inclusiva. El despacho de la primera dama es cariño y atención a la comunidad. Bien, ahí estuvimos viendo esta política de amor, esta política pública de amor a la República Dominicana, a los pobres de la República Dominicana, sobre todo. Una política de amor, terapia para personas con algún tipo de discapacidad. Hay que recordarles a estos señores de las redes sociales, a estos inválidos mentales de las redes sociales que viven hablando cualquier tipo de cosas, que en República Dominicana el 10% de los dominicanos padece algún tipo de discapacidad. Es sordo, es ciego, es mudo, es manco, está lisiado o tiene algún tipo de discapacidad mental o es enano o padece alguna discapacidad motora o alguna discapacidad física. Y nunca como ahora, nunca como en este gobierno se había dirigido una política hacia ese tipo de personas, hacia ese 10% que representa 1 millón de dominicanos que vivían excluidos,
de la sociedad. Incluso ahora se ve que ahora de unos cuantos años para acá, todavía hay que seguir trabajando en eso, pero las personas que andan en silla de ruedas ni siquiera podían subir a la acera porque no había una rampa. Ni siquiera eso se construía. Rampas para personas que andan en silla de ruedas. Y hay que ver el cuadro tétrico que es la situación que es para una persona pobre que apenas se está desarrollando, que vive en un barrio, que no tiene los recursos necesarios quizá para subsistir. Y hay que destacar las políticas públicas que se han desarrollado en este gobierno para que esas personas puedan impulsarse. Dígase estancia extendida, dígase estancias infantiles, dígase banca solidaria. Pero quite todo eso. Y antes de 2012, que no existían esas políticas públicas, todavía el cuadro era más tétrico para una persona, para una familia de clase vulnerable en la República Dominicana, de trato vulnerable, que le nazca un niño con algún tipo de discapacidad motora. No tenía dónde ir, no tenía opción. Y hay que contabilizar las lágrimas de los padres de esos niños. Esa situación de un padre no poder hacer nada por su hijo, verlo desarrollarse y no poder llevarlo a un sitio donde le den terapia, donde le asistan con terapias que pudieran hacerlo más independiente de los padres y pudieran hacerlo más independiente, ciertamente como acabamos de ver en el video. Esta política de amor que funciona en el Distrito Nacional, que funciona en San Juan ya, que funciona en Santiago. Esta política de amor para las personas con algún tipo de discapacidad, para estos niños, hacerlo mucho más independiente de la sociedad, mucho más independiente de sus padres, darle las terapias sin pagar un peso. Y cuando a mí me hablan y me están comparando y publicando la nómina del despacho de la primera dama, sugiriendo que eso no debe existir y que no debe haber presupuesto ahí, usted esté de acuerdo o no con un despacho de la primera dama, que no debe haber presupuesto. Usted me está diciendo que no debe haber presupuesto para el CAID. Usted me está diciendo que esa política social debe desaparecer. Esa política, esa conquista social de ese millón de dominicanos que vive en República Dominicana con algún tipo de discapacidad, es una política exclusiva por años desde el gobierno. El gobierno fue exclusivo, excluyó ese margen de esas personas. Y hoy existe el CAID para eso. Pero quiero que me reproduzcan un segundo video que se llama Ángeles de la Cultura, otro programa que desarrolla el despacho de la primera dama. Ángeles de la Cultura es una iniciativa del despacho de la primera dama que lleva clases de arte gratuitas a más de 2,000 niños en distintas escuelas de todo el país. Cada sábado, niños y jóvenes de 7 a 17 años tienen la oportunidad de aprender danza, títeres, teatro, creación literaria, banda rítmica, educación musical, reciclaje artístico y pintura. Ángeles de la Cultura lleva el arte y la enseñanza a nuestros niños en Cristo Rey, Los Guandules, Las Palmas de Herrera, Capotillo, El Dique y La Nueva Barquita. En Santiago, en Tamboril y en Cienfuegos. Y también en La Altagracia y San Juan de la Maguana. El despacho de la primera dama es cariño y atención a la comunidad. Usted habla desde la mezquindad, pues surgen este tipo de comentarios con desdén a estos programas de amor. Acabamos de ver Ángeles de la Cultura, otro programa del despacho de la primera dama, un compromiso con los barrios, con la cultura en los barrios populosos de la República Dominicana, llevando a los niños arte, llevando a los niños deporte, llevando a los niños manualidades, comprometiéndolos con el reciclaje, comprometiéndolos desde niños con la reutilización de ciertos recursos, enseñándolos a reciclar, enseñándolos a proteger el medio ambiente, enseñándolos a hacer manualidades importantes,
en esa etapa de desarrollo de sus vidas. Eso es, en eso, díganme ustedes ahora, si es mucho o poco lo que se destina, el presupuesto que maneja el despacho de la primera dama, que dicho sea de paso se ha manejado, hay que decirlo, sin ningún tipo de interés político, porque es una institución que se ha manejado por abajo, como dirían, por abajo, trabajando callado como las hormiguitas, pero haciendo mucho por la República Dominicana. Y si me plantean que esas instituciones deben pasar a otras, se los como. Pero ese presupuesto no puede moverse. Ese presupuesto no puede moverse de ahí, porque de ahí depende el CAID. De ahí depende estos programas como Ángeles de la Cultura. De ahí depende el Hospital Reside para personas con problemas mentales, problemas de desarrollo mental. No, ya el Reside es para personas que ya están en un estado de superación de su problema y están en el momento en el que deben ya integrarse a la sociedad. Están preparados. Una suerte de terapia. Integrarse ya a la normalidad, en su familia, en la sociedad. Ustedes no pueden andar diciéndoles, acusando de corrupción, porque es una sugerencia de corrupción. Miren lo que maneja el despacho de la primera dama, como si fuera el bolsillo de la primera dama. Como si esa institución no manejara este tipo de programas y como si esas instituciones independientes, el CAID ya, que tiene 3 centros grandes, como decía, en Santiago, en San Juan, en Santo Domingo, y se pretendía poner uno, bueno, yo creo que estaba en construcción el de Santo Domingo Este y el de la zona este de la República Dominicana. Él maneja una empleomanía y maneja equipo. Mira, Frank, y ahí es precisamente a donde yo quería ir en mi primer comentario. Si usted está negando que existe el 911, si usted está negando los programas de ese despacho, Ángeles de la Cultura, Centro de Atención Integral a la Discapacidad, si usted está negándolo todo, si usted niega la jornada escolar de tan extendida, si usted dice que todo eso es un disparate, usted tiene un grave problema. Usted tiene un grave problema primero con la población a la cual usted está amenazando con despojarla de todas esas conquistas. Eso es lo primero. Y lo segundo es, si usted anda en una actitud enfermiza, morbosa, de comparación de nóminas, tiene que darse cuenta primero de una cosa, de que esas nóminas están todas en internet a disposición de todo el que quiera. Primero se dará cuenta de eso, de que si se está dando cuenta de si está revisando las nóminas de las instituciones, es porque las nóminas están en internet a disposición de todo el mundo, que no hay nada escondido. Y eso se llama transparencia. Eso se llama transparencia, que también vivieron negándola. La transparencia en que se ha manejado todo o con que se ha manejado todo. Esa transparencia de la que ellos ahora están haciendo uso. Que entran al portal de transacciones del sistema de compra, pueden entrar porque eso no existía antes, eso existe ahora. Las nóminas todas puestas a disposición de todo el mundo, de todo el público. Tienen que reconocer que eso es transparencia y que están escupiendo para arriba, por lo tanto. Están escupiendo para arriba. Pero además, y quiero advertir lo siguiente, cuando empiezan a comparar salarios, lo que están diciendo es que las personas que están ahí no merecen ese salario. Pero ¿quién dice que no lo merecen? Lo dicen ellos que están afuera. Lo dicen ellos. Vamos a ver si dicen lo mismo a partir del 16 de agosto. Vamos a ver si dicen lo mismo cuando empiezan a echar para afuera a todo el mundo. A ver si ellos se van a rebajar el salario. Yo voy a estar observando a ver si se rebajan el salario. Porque, y pongo el caso de la Radio y Televisión Dominicana, donde un técnico puede ganar 70, 80 mil pesos, pero cuando llegó el director
ahí un técnico ganaba 40,000 y un periodista ganaba 15,000 y hoy gana 30,000. ¿Entiendes? Yo voy a ver si les van a bajar los salarios a los periodistas, a los 15,000 que ganaban antes. Yo voy a ver si les van a bajar los salarios a la conserjería, que ganaban 10,000, 8,000, 7,000 pesos, si se lo van a bajar a 7,000, 8,000 en violación de la ley. Que además la ley establece que el salario debía ser todavía más alto. Nuestra ley todavía exige el salario más alto. ¿Me entiendes? Pero ellos están sacando salarios y están comparando, y yo voy a ver si ellos los van a rebajar, cancelando a los servidores públicos para contratar personal con salario más bajito. Yo voy a ver si lo van a hacer, sí, para que sepamos si el gas morado pela, como decía el pueblo dominicano. A ver si el gas pela. El gas morado, que la gente le decía, llamaba gas morado a la gasolina, y la gasolina pela a la gente que le ¿verdad? Entonces hubo un refrán una vez en el pueblo dominicano, yo lo oía en mi pueblo: usted va a saber si el gas morado pela. Yo voy a saber si los van a rebajar, si van a ser tan humildes. Yo voy a ver si van a ser tan prudentes, tan sensatos, y van a rebajarle los salarios a la gente, porque si algo se llevó a cabo en estos gobiernos de 8 años del presidente Danilo Medina, y antes también en los gobiernos del PLD, fue una dignificación del salario. Pero fíjate que todavía hace 5 años un asalariado, un empleado del Estado podía estar ganando 8,000 pesos, 7,000 pesos. En instituciones como Radio y Televisión Dominicana tratamos de acabar con eso. Duplicamos esos salarios y empezamos a duplicar los salarios más altos para ir acercándonos a la escala a que está establecida en el Ministerio de Administración Pública. Ir acercándonos a esa escala. Y no estábamos ni en la mitad de la escala. Para que se entienda, no estábamos en la mayoría de los casos ni en la mitad de la escala. Yo voy a ver si ellos van a rebajar la escala de la administración pública, esa escala que está establecida en escala salarial, que está establecida por ley en el Ministerio de Administración Pública. Yo voy a ver si la van a rebajar, porque todo esto no es más que una estratagema para continuar con su idea morbosa, con su esquema enfermizo de que hay un derroche, de que hay una dilapidación, no de que hay un reconocimiento del trabajo de la gente. No es el reconocimiento del trabajo, no es el cumplimiento de una escala salarial, no. Es una actitud morbosa, es morbo, es llevarle morbo a la gente para despertar envidia, para despertar odio, resentimiento, y en eso es que están, y digo e insisto, eso es lo peor. El resentimiento, el odio, la envidia son de los sentimientos más corrosivos de la humanidad, y cuando se convierten en políticas de gobierno, esos sentimientos terminan haciendo daño al país, terminan haciendo daño a la gente, incluyendo a los trabajadores y a los empleados públicos. Eso termina haciendo daño, mucho daño, porque significa volver hacia atrás, volver al pasado, mirar al pasado, y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Sobre todo tendremos que cuidar las conquistas logradas por el pueblo dominicano. Pero, profesor, hay una alta dirigente del Bandido Revolucionario Moderno que hace no tanto había señalado que había un conjunto, como 100 instituciones públicas que debían ser eliminadas sobre la base de lo que se está diciendo, de que hay un dispendio de recursos del Estado, y entre otras, muchas importantes, entre otras, estaba la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado.
Yo quisiera ver este espectáculo de esta señora, del bandido revolucionario moderno, explicándole con una pizarrita a personas que ya tienen sus títulos de tierra cómo esa institución no es necesaria. Y quieren volver de nuevo, asume uno que eso pase de al IAD. Primero voy a explicar cuál era el proceso para que un productor agropecuario, un dueño de parcela, que se le había prometido que por ley el Estado, según la reforma agraria de 1962, le tocaba que el Estado le entregara un título de terreno del Estado, y por más de 50 años estuvo esperándolo, tenía que trasladarse muchas veces desde los más recónditos lugares de la República Dominicana a la capital, y venía al IAD, y del IAD lo mandaban al Banco Agrícola, y del Banco Agrícola lo mandaban al CORDE, que también tiene que ver con y el agrimensor de por medio, y el abogado de por medio. Un agrimensor, un abogado. Avánzame 15, avánzame 10, avánzame 5, para yo ir moviendo los papeles, tú sabes, porque eso es así. Hay que ir moviendo los papeles. Y yo tengo además un primo ahí, yo tengo ahí un enllave que nos va a ayudar en esto, así que avánzame 20, avánzame 10, y después avánzame 10 más, y no te preocupes, porque eso sí yo lo sé. Lo conozco muy bien, eso lo conozco muy bien, dicho sea de paso. El Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado vino a condensar toda esa lucha que implicaba un derroche de dinero también del productor, del parcelero, dinero del parcelero que tenía que dejar de muchas veces de invertir en su parcela, de invertir en los productos que siembra, para adquirir la tierra, porque hay que ver y hay que saber qué significa no tener tierra, estar a expensas de que otro llegue y diga que que esa tierra es de él, que ese título, y no se atrevían ni siquiera a sembrar mucho, porque de repente podía llegar alguien y decirle que esa tierra era de él. Entonces, había miedo hasta de sembrar, había un miedo hasta de sembrar, y por eso, como usted ve en los videos estos que ha producido la Dirección de Comunicación de la Presidencia, una de las cosas que siempre destacan, un factor común, es la paz, la tranquilidad social. Cada vez que esos productores hablan, dicen, yo lo que tengo ahora es tranquilidad social, me puedo acostar porque tengo un título ahora en una gaveta, tengo el título de mi terreno, tengo el título de mi tierra. Entonces se pretendería eliminar esta comisión y otras tantas instituciones, primero, que le dan un servicio al pueblo dominicano, que se crean para dar servicio, en este caso, para condensar todo ese trabajo que pasaba el agricultor, para condensar todos los años también que el Estado negó el título de tierra a los productores agropecuarios. Se condensa en esta institución ese trabajo y en tiempo récord se entregan desde 2012 más de 70,000 títulos de terrenos del Estado. Una institución enteramente funcional, pero que además tiene empleados, maneja una empleomanía también ahí. ¿Qué pretenden hacer con esa empleomanía cuando, según ellos, porque es un dispendio del Estado, es un dispendio del gobierno, entregarle títulos a la gente, facilitar a la gente gratis un título de terreno del Estado?